¿Listo? Buenos días. Hoy vamos a ver en Ciencias Sociales el tema Guerra Civil de 1895. Como vemos, la relación Estado-Iglesia condujo a muchos otros problemas. Una de estas fue la guerra civil, ya que los liberales habían perdido, como dice el poder, los conservadores habían tomado el poder, pero ellos no estaban a gusto con esto, así que hubieron muchas escaramuzas para poder retomar este poder. Como vemos, fue un conflicto que tuvo lugar en la República de Colombia, cuando dice a finales del siglo XIX, cuando los liberales intentaron capturar al presidente y a sus ministros. En ese momento, Miguel Antonio Caro tomó la presidencia. Ya quedó como presidente, ¿por qué? Porque Rafael Núñez enfermó. Posteriormente, él murió. Entonces, Miguel Antonio Caro quedó como presidente y algo importante que se muestra es de que eso molestó mucho a los liberales. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo en que él hubiera tomado ese poder. Además, algo que él había hecho es que había quitado cosas que los liberales habían implementado, como la libertad de prensa, como el haberle dado el poder mismo a la iglesia. Y eso podía detener, comenzó a tener ciertos prejuicios entre ellos. Vamos a ver varias imágenes en las cuales se va a ir explicando acerca de esta guerra civil de 1895 y las consecuencias que trajeron consigo mismo. Vamos a la imagen. Entonces, como aquí observamos, vemos la imagen de Guerra Civil de 1895. Entonces, ahí se muestra cómo la inició el sector guerrerista del Partido Liberal Colombiano en Bogotá. ¿En qué año? En el año de enero de 1895, con un fracaso de intentos de golpes de Estado contra el presidente Miguel Antonio Caro. Luego se quiso convertir en un levantamiento general que tampoco contó con suerte, pues se vio reducido a rebeliones de poca significación en algunos departamentos, a los cuales derrotó fácilmente el gobierno conservador en solo 60 días de combates, centrados en Cundinamarca y Santander. Entonces, como vemos allí, siempre hubieron golpes de Estado, trataron de dar golpes de Estado para apoderarse de nuevo los liberales del poder, pero aunque intentaron varias veces, fracasaron y no fue posible llegar al poder, fueron derrotados por el Partido Conservador. Vamos a ver otra imagen, a ver qué nos muestra allí. Como vemos allí en la imagen, ahí se nos explica mucho más acerca de lo de la guerra civil. Muestra que la inició, como veníamos hablando, el sector guerrerista del Partido Liberal Colombiano. ¿Dónde? En Bogotá. En enero de 1895. Entonces vimos cómo ellos tuvieron un fracaso, un intento de golpe y trataron de coger el poder a la fuerza, y que el que estaba gobernando en ese tiempo era Miguel Antonio Caro. Luego, al ver que esto no les surgía efecto, entonces hicieron un levantamiento general, que tampoco tuvieron suerte, y de esta manera se vio reducido a rebeliones en diferentes partes del país. Y como eran lo que dice pequeñas, entonces ¿qué hizo el gobierno conservador? El gobierno conservador simplemente lo que hizo fue que los derrotó en muy poco tiempo, solamente en 60 días los derrotó a ellos y
aunque existieron varias, por decir guerras pequeñas, batallas, como la de la Tribuna en Cundinamarca, en el departamento de Santander hubo una que se llamó Capitanejo o Enciso. Este centro de los jefes liberales de la capital, que estaban comandados por el presidente Santos Acosta, había convenido que el 23 de enero de aquel año iba a haber un estallido de revolución, pero vemos de que fue detectado antes de que ocurriera por un director general del gobierno llamado Enrique Narváez. ¿Y qué pasó? Resulta que, como ya habíamos visto que Rafael Núñez había muerto, había tomado el poder Miguel Antonio Caro, él recibió el apoyo de estos otros comandantes. Y 2 días antes del 21 de enero, entonces comenzó esa reprensión oficial, con la detención de Acosta y de los jefes que quisieron levantarse. Entonces aquella fecha fue anunciada desde antes, pero los que estaban en contrario, los conservadores, se dieron cuenta acerca de la traición y el espionaje que iban a efectuar. Así que lo que quería el Partido Liberal fracasó y los liberales pudieron seguir, perdieron y los conservadores siguieron en su poder. Entonces vamos a ver otra imagen que nos habla acerca de lo que fue la Guerra Civil de 1895. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acerca de las causas que existieron después de esta guerra. Entonces, una de las causas, como dice allí, es la derrota liberal de 1895. ¿Qué hizo eso? Acentuó como la persecución de los conservadores. Entonces, ahora mucho más iban a perseguir los conservadores a los liberales. Y los liberales, pues, no estaban bien, no iban a aceptar fácilmente esto. Así que pronto después de esto, eso suscitó otras guerras, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y también hubieron unas reformas al sistema electoral. También hubo a la ley de prensa, que se había prohibido, a la política, pero porque era lo que pedían los liberales que hubiera. Pero el que era presidente en ese momento, que recordemos que era Caro, no hizo. Entonces, como vemos, el general Sarmiento, que era el que dirigía la Guerra Civil de 1895, pues fue derrotado por los partidarios de Rafael Reyes en la batalla de la Tribuna, esto queda en Cundinamarca, y cómo ese conflicto se extendió a todo el país, hasta el departamento del Cauca se puso al lado de los liberales en la batalla de Chicoral, y el Tolima también los apoyó en la batalla del Papayo, pero nada de esto sirvió para que los liberales retomaran el poder. Entonces, el general Ruiz fue derrotado después de haber perdido hasta 1000 hombres en esa última batalla. Entonces, ¿por qué perdieron los liberales? Porque realmente que ellos se presentaron primeramente sin armamento, y fuera de eso no había organización, no había alguien que dirigiera. Entonces, por eso fueron derrotados fácilmente por los conservadores. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy y nos vemos en la próxima.